Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este 3 de diciembre celebramos el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Para Enfoque y para esta casa, para Radio Televisión Diocesana, no hace falta conmemorar una fecha para hablar de determinados colectivos. A las pruebas nos remitimos. Habitualmente en cada temporada de Enfoque siempre hay 1, 2 o 3 programas dedicados al mundo de la discapacidad. Hoy también ha tenido esta feliz coincidencia y lo primero que hacemos es ver nuestro vídeo. La Plataforma Regional de Representantes de Castilla-La Mancha es un equipo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Está formada por un representante de cada entidad de la Federación que ha organizado procesos de votación y representación. Los objetivos de la plataforma son representar a las personas con discapacidad intelectual, defender sus derechos y dar a conocer sus demandas y necesidades. Somos personas y tenemos el mismo derecho de igualdad que una persona que no tiene reconocido una discapacidad intelectual. Tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones a lo largo de nuestras vidas. Para mí, estar dentro de Uniforma es ayudar a los demás. Que no somos ningún bicho raro, que tenemos que nos puede costar más o menos, pero que lo podemos lograr igual que los demás. Que si necesitamos más apoyos o menos, pero podemos conseguir las cosas. Quisiera decir que hay que ser más sensibles con las personas y no poner tantas barreras a la hora de un trabajo o de lo que sea. Como personas con discapacidad, también me gustaría conocer a personas que no la tengan para hacer más amigos y todo. No solamente centrarnos en las familias y lo que es dentro de instituciones como Asprona, abrirnos más al mundo en general. Las personas con discapacidad necesitamos más apoyo, empoderarnos. No hay nadie mejor que nos conozca a nosotros o que sepa dónde nos aprieta el zapato o los problemas que tenemos, las necesidades o los apoyos que necesitamos que nosotros mismos. Es importante para nosotros liberar nuestras causas porque necesitamos también salir un poco de nuestra zona de confort y de nuestro entorno y que no nos ayuden tanto, que seamos nosotros ahí los guerreros. En la plataforma quiero que se reconozcan los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad. Para mí es importante que me escuchen la sociedad, los políticos, el rey o quien sea necesario, o el papa o quien sea necesario. Nosotros somos los protagonistas de nuestra vida y queremos que nuestros derechos sean escuchados y tenerlos en cuenta. Bueno, pues la verdad es que estábamos comentando los protagonistas de este vídeo con las personas que nos acompañan en nuestro plató y precisamente uno de los protagonistas de nuestro vídeo está aquí. Él se llama Jesús Castellanos, es el presidente de esta Plataforma Regional de Representantes. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te has visto? ¿Cómo te ves en la tele? Bueno, creo que soy guapo y en la tele pareceré guapo igualmente. Yo me veo más gorda, pero vamos, que eres guapo y veo que te ves guapo y eso está bien. Oye, ¿cómo se lleva esto de ser presidente regional de representantes? Pues se lleva con mucha energía a nivel personal y bueno, pues afrontar al final, luchar por los derechos que queremos transmitir a nivel nacional, que esperemos que se lleve con mucho trabajo y con mucha energía. Y con muchas ganas. Seguro que tenemos tiempo de hablar no solamente de esta plataforma, sino también personalizarlo
en quién eres, quién es este chico y qué hace este chico como tú en un sitio como este, seguro que lo podemos hablar luego. Tenemos también con nosotros a Daniel Collado, el director general de Plena Inclusión. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo decía al principio, en todas las temporadas de Enfoque hay 1 o 2 programas dedicados a discapacidad y casi siempre, si no siempre, está Plena Inclusión. No he dicho, por tanto, ninguna mentira. Y yo creo que habéis presentado la plataforma regional hace un par de semanas, pero yo creo que hoy es precisamente vuestro día importante, vuestro día grande, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Cada 3 de diciembre se conmemora, ¿no?, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por lo tanto para nosotros es un momento para que la sociedad pare un poco, piense que hay otras personas con otras necesidades que también, bueno, pues tienen derecho a vivir en una vida en la sociedad como cualquiera de nosotros y por lo tanto este es un momento de celebración pero también sin duda alguna de reivindicación. Siempre quedan cosas por reivindicar, también muchas cosas que celebrar, ¿no?, que yo creo que es importante. Y desde hace unos años, coincidiendo con la llegada del señor arzobispo a nuestra diócesis, creo que fue así, se creó el Secretariado de Discapacidad. Al frente del mismo está Benito Bravo, él es diácono permanente. Benito, buenas noches. Buenas noches. Es que he hablado de memoria, yo creo que fue con la llegada de don Francisco Cerro, ¿no? El secretariado ya lo creó don Braulio. Don Braulio, sí. De hecho, yo soy el segundo director del secretariado. La primera directora fue la anterior directora de la Fundación Sor Ángeles. Madre de la Esperanza, sí, pero ella, que vivía en Talavera, se marchó de Talavera y entonces... Recayó en tus espaldas. Me tocó a mí, por mi vinculación también con la Fundación, llevo en el patronato de la Fundación 25 años o no sé cuántos más. Y bueno, pues lo asumí pues como un servicio. Comentábamos antes que es una realidad presente en otras diócesis y muy presente. Decías que había habido unas reuniones en la conferencia episcopal y habéis acudido 32 representantes de 32 diócesis. Yo creo que también la Iglesia se ocupa y se preocupa del ámbito de la discapacidad, ¿no? Cada vez más. Es verdad que al principio en algunas diócesis había, digamos, una pastoral específica para determinados colectivos. Por ejemplo, en Barcelona existía Pastoral del Sordo, también en Madrid. Bueno, pues y poco a poco se han ido como reconfigurando para crear, pues dentro de una comisión episcopal de la conferencia, una pastoral de las personas con discapacidad. Y se han ido nombrando representantes diocesanos. Todavía no están en todas las diócesis, pero es una cosa que va increciendo y bueno, yo creo que también es una forma de, no de sensibilidad que ya la había, sino de organizar esa sensibilidad. Muy interesante esto que dices, porque ese camino quizás también es el camino que han recorrido muchas asociaciones a la hora de integrarse, por ejemplo, en plena inclusión, ¿verdad, Daniel? Efectivamente, yo creo que cada vez hay una mayor sensibilidad por parte de la sociedad y sin duda alguna esa sociedad ha querido organizarse para dar respuesta a esas necesidades que tienen muchas personas con discapacidad, en nuestro caso con discapacidad intelectual o del desarrollo y, como no, también sus familias. Y hoy estamos comprobando cómo esas necesidades también están aportando mucho a esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Cómo los entornos cada vez son entornos y sociedades mejores que pueden convivir con gente diversa, con gente que en algún momento también puede necesitar algún tipo de apoyo, que tienen unas necesidades que otras personas no tienen y cómo también tenemos que hacer hincapié en que efectivamente la sociedad sea una sociedad más justa, más igualitaria, que acoja mejor al diferente, que acoja mejor a todos aquellos que en algún momento también pueden necesitar de esa sociedad y de esos apoyos. Bueno, la unión hace la fuerza sin perder cada uno su identidad, como de hecho no la pierden las diferentes asociaciones que forman parte de Plena Inclusión. Vamos con Jesús, cuéntanos, años, profesión, aficiones, retos que te planteas. Pues, bueno, me llamo Jesús Castellanos Alcobendas, Francisco Jesús Castellanos Alcobendas. Dilo todo.
Tengo 35 años y trabajo como secretario administrativo en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, funcionario. Actualmente estoy en la Consejería de Hacienda y obviamente me marco como reto este trabajo que voy a hacer a partir de ahora en plena inclusión y bueno, y a nivel estudios pues voy a presentarme a la promoción interna para seguir promocionando en ámbito laboral y bueno, ya más adelante si me veo capaz, que ganas tengo también, de hacer un grado en la UNED. Bueno, si te ves capaz, yo creo que capaces. Yo siempre he dicho, y Daniel me conoce la frase, que todos somos discapacitados, porque todos tenemos alguna discapacidad. Otra cosa es que esté reconocida en un marco legal, en un marco legislativo, pero todos tenemos alguna discapacidad en algún momento de nuestra vida o a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, yo soy torpe, entonces yo soy muy torpe y me caigo en el campo y me caigo en todos los sitios, ¿no? Pero, ¿qué es para ti la discapacidad, Jesús? Para mí la discapacidad es, yo creo que un trabajo desde niño hasta toda una trayectoria hasta el fin de una vida, ¿no? Y más que nada yo creo que es trabajo, voluntad, sobre todo mucho trabajo. ¿No? Trabajo por ir asumiendo dentro de la sociedad el papel que tienes. Sí. Asumir dentro de la sociedad mi papel y el de cualquier otra persona con discapacidad. Y yo creo que, bueno, pues básicamente yo creo que eso, porque al final luego todo lo demás va de la mano. Bueno, para la elección de estas personas que forman parte de la Plataforma Regional de Representantes habéis hecho una formación, ¿no? ¿Cómo habéis elegido a los candidatos? ¿Os habéis elegido entre vosotros? ¿Cómo ha sido este proceso, Daniel? Bueno, nos tendríamos que remontar al año 2021, donde en el mes de septiembre en la ciudad de Toledo pues lanzó la Plataforma Nacional de Representantes de Personas con Discapacidad. Esta plataforma nacional que nace aquí, en esta ciudad, que sin duda alguna ha sido la ciudad donde se han desarrollado los hechos más relevantes del colectivo de Plena Inclusión España, antes FEAPS, y tenemos hitos muy importantes como el Congreso del año 96 de Toledo, que fue el primer gran congreso que celebró en aquel entonces FEAPS España en esta ciudad, el segundo congreso que se celebró en el año 2010, y en ese congreso del año 2010 salió un mandato para que se creara esta plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Esto, que en principio iba a celebrarse en el año 2020, pues tuvimos que retrasarlo un año hasta septiembre del año 2021 y aquí nació esa gran plataforma. Pero sin duda alguna, la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo se nutre de personas que son representantes en sus ámbitos autonómicos. Y en Castilla-La Mancha era una tarea pendiente que no teníamos constituida esa plataforma regional de representantes. Por lo tanto, a través de un proceso democrático donde todas las organizaciones, en la actualidad hay 60 entidades en Plena Inclusión Castilla-La Mancha que la componen, todas esas entidades que han desarrollado sus procesos con las personas que allí tienen algún tipo de servicio o algún tipo de atención, han podido celebrar sus procesos democráticos para ver quién era el representante de cada una de esas entidades. Actualmente podemos contar con 12 organizaciones, miembros de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que tienen un representante elegidos por ellos mismos, por las personas con discapacidad. Y son estas 12 organizaciones las que nosotros hemos puesto en contacto y en coordinación para que entre esos representantes se eligiera al presidente de esa plataforma regional de personas con discapacidad de Castilla-La Mancha. Y este presidente, a su vez, nos va a representar, en este caso Jesús, en esa plataforma estatal, acompañado por otra persona, que es Santiago Izquierdo. Entonces son los dos representantes que también tenemos hemos visto en el vídeo. Jesús, ¿has hecho primarias? ¿Has hecho campaña electoral? ¿Cómo ha sido esto? He hecho publicidad, ¿no? ¿Ha regalado bolis? Bueno, no ha sido necesario. No ha sido necesario. Al final nos hemos conocido todos en esa pequeña formación que hemos hecho, o gran formación.
y al final pues han salido las personas que hemos decidido entre nosotros. Nadie ha sido manipulado o manipulada. Es curioso, Benito, porque hablábamos antes de empezar este programa que en muchas ocasiones la sociedad, estamos todos de acuerdo, española, ha evolucionado mucho en el tratamiento de las personas con discapacidad. Todos hemos evolucionado, cada uno desde nuestra parte, pero todavía queda un sesgo de hablar, en esto yo siempre lo digo, la importancia de las preposiciones, hablar de las personas con discapacidad, hablar sobre las personas con discapacidad, pero no hablar con las personas con discapacidad. En este caso yo creo que se cumple, ¿no? Son ellos los que, no solamente se ha hablado con ellos, se les ha formado, sino son ellos los que van a tomar la palabra. Y en Madre de la Esperanza llevan años haciendo un trabajo en este ámbito, ¿no? Aquí hay que armonizar la realidad con el deseo. La realidad es que las personas con discapacidad, entendida la discapacidad como discapacidades, digamos, diagnosticadas, con una determinada tipología dentro de lo que la clasificación internacional de funcionamiento que estableció el año 2001 la OMS, pues hay muchos tipos de discapacidad, hay personas que son prácticamente autónomas y por tanto son capaces de tomar sus decisiones y hay otros niveles, dependiendo del grado de afectación, que necesitan siempre un nivel de tutela. También los menores de edad necesitan tutela y los niños necesitan tutela, es decir, nadie es plenamente independiente en esta vida. Entonces es armonizar los procesos de crecimiento y de situación para que cada uno alcance el nivel de autonomía al que es capaz de llegar. Y ese nivel de autonomía implica sobre todo una cosa muy importante, que es el ejercicio de la libertad, que se concreta en la capacidad de decidir en qué quiero trabajar, dónde me gustaría vivir, qué me gustaría estudiar, con quién me gustaría relacionarme, a dónde me gustaría ir a divertirme. Entonces, todo esto se va respondiendo a través de diversos servicios. En la realidad diocesana, que yo conozco como miembro del patronato de la Fundación Madre de la Esperanza, pues hay un servicio especial de empleo, hay un servicio de ocio, hay viviendas tuteladas que hacen que las personas no vivan fuera del mundo, sino viven en pisos como vive la mayoría de las personas. Es decir, todo esto es un trabajo de normalización, pero siempre necesita un cierto acompañamiento. ¿Cuánto? Es que hace falta. Sí, esto, bueno, una es madre y siempre va a estar acompañando a sus hijos el resto de su vida. Realmente todo lo que ha mencionado Benito son las frases, los testimonios que encontrábamos de tus compañeros. Pues quiero decidir con quién quiero vivir, cómo quiero trabajar, dónde, por ejemplo, irme de vacaciones a pasármelo bien. Claro, lo vemos en un mensaje y pensamos, pero si no es tan difícil. En ocasiones sí, ¿verdad, Jesús? Sí, sí que resulta difícil. Pero bueno, para eso la plataforma se ha creado a partir de ahora y en el que vamos a trabajar pues, ese ámbito, una vida social y bueno, pues para mejorar un poco pues también la vida de las personas que al final no merecemos, que no es otro. Sí, porque otra la cosa. faceta de cuidados, servicios, digamos que yo creo que la sociedad no solamente la ha asumido, sino la tiene completa, ¿no? Quizás el ámbito de la inserción laboral está muy complicado para todo el mundo, pero más para vosotros, ¿no? Sí, yo, bueno, soy afortunado porque bueno, habrás hecho tu oposición. Sí, pero y te habrás esforzado. Sí, lo que pasa que al final yo tengo mi trabajo, mi empleo público, ¿no? Pero sí es verdad que para una empresa privada pues está un poco más complicado el que acepten a una persona con discapacidad intelectual. Sí. ¿Y por qué, Daniel? Bueno, yo creo que todavía las personas de la sociedad, ¿no? Pues estamos viendo esas posibles déficits que todos presentamos y en el caso de las personas con discapacidad, pues esto está siendo muy injusto porque las personas con discapacidad no solo presentan pues algún tipo de necesidad, algún tipo de apoyo, sino también presentan una serie de oportunidades y también las personas saben hacer
un trabajo en ocasiones mucho mejor que otras personas que no tenemos esa discapacidad. Por lo tanto, esta es una tarea pendiente de la sociedad, esta es una tarea pendiente de las organizaciones, de hacer entender a esas empresas privadas que muchas veces ponen esos límites, para que, bueno, pues vean esas oportunidades, no vean las carencias, que posiblemente las oportunidades sean mucho mejor que las carencias que las personas a veces presentamos. Y esas capacidades para poder desarrollar pues, un trabajo pues, en condiciones tan óptimas como el que no tiene una discapacidad, y muchas veces también pues, en condiciones mucho mejores que personas que no tenemos esa discapacidad. Así que ahí sí que nos marcamos una tarea pendiente de sensibilización para que la sociedad reconozca que las personas con discapacidad pueden hacer tareas iguales o mejores que cualquier otro. Claro, porque por ejemplo, en el ámbito de lo público, pues hay un cupo, se presentan, aprueban y tú tienes tu plaza, como muy bien lo decía Jesús. Yo soy afortunado porque tengo un empleo público. Hay otro ámbito de inserción laboral que es que nace propiamente de las asociaciones, que de alguna manera son las que ofrecen trabajo tal, que también lo comentábamos con Benito, que bueno, que es un ámbito que se está explotando en algunas asociaciones, pero hombre, no puede salir todo de la misma parte, ¿no? O de lo público, de las asociaciones, tiene que haber proporcionalmente a cómo está constituido nuestro sistema económico, pues también una implicación de la empresa privada, Benito, y es complicado. De hecho, incluso a nivel legal existe la obligación de reservar, no me recuerdo, es un 5% de los puestos de trabajo en las empresas de más de 50 trabajadores. El 5% de plantilla deben ser personas con discapacidad. La ley establece que se trata de discapacidades que superen el 33% de grado, ¿no? Se sigue hablando de grado de minusvalía, todavía hay una terminología ahí. Todavía está por ahí la minusvalía, cosita, pero bueno. Entonces, bueno, a nivel legislativo eso es quizá lo más relevante, pero yo creo que por esa vía de la imposición pues siempre se va a cubrir el expediente malamente. Yo creo que Jesús, bueno, decían que las empresas tienen que descubrir que las personas con discapacidad son muy capaces de trabajar bien. Y además le ponen al trabajo algo que yo a veces veo que falta a las personas que no tienen, que es ilusión continua, capacidad de esfuerzo, constancia, fidelidad. Yo esto lo he visto. Entonces, es triste decirlo, en un momento en que en España los índices de absentismo son bestiales, resulta que las personas con discapacidad son fieles y constantes al trabajo. O sea, un empresario que fuera inteligente diría, me interesa a estas personas. Tendrá que hacer mejor un proceso de selección para también ver cuál es el perfil que necesita, porque, a ver, no todo el mundo valemos para todo. Da igual que tengamos discapacidad que no la tengamos. Pero cuando encuentras un perfil de un trabajo que dices, esto lo puede llevar a cabo una persona con estas discapacidades, yo creo que sería una buena inversión. A lo mejor es desconocimiento, ¿no, Sí. Daniel? Bueno, posiblemente sí que existen esos miedos, y una vez que el empresario pues da ese paso de poder contratar a personas con discapacidad, el miedo lo pierde, ¿no? Y ve que efectivamente pues, existe también ahí pues eso, un valor en esa persona que es capaz de realizar ese trabajo pues, mejor que otra persona. Esos miedos es en lo que ahora mismo debemos hacer hincapié, en que los empresarios no tengan esa situación, ¿no? A la hora de poder dar ese paso, porque sin duda alguna lo que puede ofrecer una persona con discapacidad intelectual de desarrollo a una empresa, a un equipo de profesionales, a los compañeros, al colectivo, es muy, muy importante. Y yo creo que efectivamente las organizaciones a las que apuntabas con anterioridad, pues hemos cubierto ese espacio que no cubría nadie, y ahora cada vez más estamos viendo cómo son las propias empresas, que es lo que queremos, las propias empresas, la propia administración, las que están ofreciendo esas oportunidades, que son insuficientes sin lugar a duda, y que sin duda alguna tenemos que ampliar esa situación, ¿no? Para que toda la persona con discapacidad intelectual que quiera obtener un empleo pues no tenga pues, un plus de esfuerzo adicional a otro tipo de personas. Jesús, ¿qué te aporta a ti trabajar? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pues trabajar, yo creo que me aporta lo que puede aportar a cualquier persona, ¿no? Aprendizaje,
experiencia, compañerismo, me puede aportar bueno, pues el conocer ámbitos que no pueda conocer, que tenga desconocimiento de ello, me puede aportar mucha vida en general, ¿no? Entonces, ¿Tú te has sentido alguna vez más examinado que otro compañero tuyo que no tenga discapacidad? no me he sentido más examinado, pero sí es verdad que como que está ese miedo, ¿no? Todavía en la convivencia en el ámbito laboral que no estamos tan acostumbradas las personas para tener una persona con discapacidad intelectual al lado y bueno, pues que dudar a lo mejor, o no dudar, pero pensar al menos que tiene que aceptar funciones y otras no, ¿no? Entonces esto tiene que cambiar. A veces es mejor, digo yo, pienso yo, que a lo mejor es tan sencillo como plantearlo abiertamente y decir, bueno, vas a hacer esto y estás plenamente capacitado y ya está, ¿no? Generar ahí alguna duda, alguna incertidumbre. Se tiene que plantear de la forma en el que yo soy un compañero más, y al igual que puede ser otra persona, y que hay que delegar tal función, se puede delegar a una persona sin discapacidad intelectual como a una persona con discapacidad intelectual. Para eso has aprobado tu examen. Sin distinción y ya está. Y tu oposición. Otro ámbito importante en el que Madre de la Esperanza trabaja mucho, pero también plena inclusión, y que puede ser una evolución de cómo el ámbito de la discapacidad ha ido cogiendo cada vez más impulso en la relación con la sociedad, es el ocio, el tiempo libre, la práctica de deportes. Claro, alguien podría decir, bueno, a ver, lo importante es que estén cuidados, que estén protegidos, que tengan un trabajo. El ocio, pues es que el ocio es parte de la formación de la persona, ¿no? Integral. Efectivamente, yo no creo ya solo de la formación, sino parte de la vida de una persona, de las necesidades de una persona. Y por lo tanto muchas veces hemos tenido esa creencia de que el ocio era algo secundario y que lo importante era que las personas pues estuvieran atendidas en algún tipo de organización. Esto afortunadamente estamos rompiendo con estas barreras que teníamos con anterioridad y sin duda alguna pues cualquiera de nosotros no nos imaginaríamos nuestra vida sin poder hacer el ocio que sea un ocio deseado, un ocio querido, un ocio que nosotros pues queremos hacer, ¿no? Entonces el ocio puede ser muy variado, puede ser muy distinto de unas personas a otras, porque cada uno tenemos la voluntad o la ocasión de elegir a qué queremos dedicar nuestro tiempo libre, y por lo tanto también el ocio tiene que ser personalizado. Yo no me imagino haciendo un ocio impuesto por otra persona, sino que el ocio es el que yo decido para mí mismo. Y por lo tanto el ocio de las personas con discapacidad, que parece que ha sido el hermano menor, ¿no? de los ámbitos de atención de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, cada día más es una necesidad conocida y reconocida y también demandada por las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, al que le tenemos que prestar una atención muy importante, porque al cabo de nuestra semana también tenemos esos espacios, esos huecos que tenemos que rellenar y que son espacios donde nos dedicamos a nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos privar a una parte de la sociedad de que tenga esa parte tan importante de la vida de la persona como es el ocio. ¿Y qué se ha hecho en este ámbito, Jesús? Por ejemplo, tú en el ámbito del ocio, tanto en nivel de la asociación con tus compañeros como con tus amigos, ¿qué es lo que haces habitualmente? Pues lo mismo que otros chicos, normal, ¿no? Bueno, a nivel de la asociación no he tenido todavía oportunidad de disfrutar de ese ocio, pero en cuanto fuera del trabajo, como una vida, un día normal, pues yo voy al gimnasio, como puedo ir a tomar algo con algunos amigos, o puedo ir al cine, o sea, tengo una vida autónoma plena. Esas escenas, esas noticias que desgraciadamente a veces veíamos de ese rechazo a personas con discapacidad, yo creo que ya están borradas del mapa, ¿no? De vez en cuando nos encontramos con algún episodio desagradable. Pues hay que decirlo, Daniel. Sí, y nosotros estamos ahí también para denunciar estas cuestiones, ¿no? Y tenemos algún ejemplo reciente, ¿no? Donde, bueno, pues en algún caso se le ha prohibido la entrada pues, a algún restaurante a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿no? Que venían de realizar un viaje y no se les permitió la entrada porque eran personas con discapacidad. Esto que nos parece
que es algo del pasado, que es algo que podía ocurrir hace 20, 30, 40 años, a día de hoy desafortunadamente también sigue ocurriendo, cada vez menos, pero es verdad que sigue ocurriendo, o como cuando una persona con discapacidad ha intentado entrar en alguna discoteca y le han dicho, no, aquí no puedes pasar, ¿no? Hay situaciones donde, pues desgraciadamente, estamos todavía teniendo este tipo de situaciones, ¿no? Y para eso es fundamental el que se conozca, como bien decías, el que se denuncie, también para que haya una sensibilidad, ¿no?, por parte de esos que realizan este tipo de prácticas, para que entiendan que no se puede realizar esa segregación de una serie de personas por el hecho de tener discapacidad intelectual o del desarrollo. Este tipo de prácticas tienen que estar alejadas de la sociedad del año 2024 y sin duda alguna pues ahí estaremos para poder decirle a la sociedad este es el camino equivocado. ¿Jesús, te ha pasado alguna vez? No, a nivel personal no me ha pasado. Pero no sabes que Pero existe. puede ocurrir. Sí. Lo sabes que existe. Sí. Benito, otro ámbito del desarrollo integral de la persona es el ámbito espiritual, que también se trabaja, por ejemplo, desde Madre de la Esperanza, y se trabaja también en otras diócesis, ¿verdad? Bueno, concretamente esta es la parte que yo tengo como responsabilidad en la diócesis de Toledo. Cuando hablamos de desarrollo de la persona, de que la persona debe crecer en todas sus dimensiones, pues vamos un poquito como de lo más básico o de lo más inmediato, lo más urgente, o que es el trabajo, que es la vivienda, que es la atención sanitaria, luego vamos ascendiendo, que es la educación, luego ya vamos a otros niveles ya, que es el ocio. Y hay una parte de la persona que desde nuestras convicciones es muy importante, que es la dimensión espiritual de la persona. Y a mí esto me ha interpelado mucho, y no sé si será por esta razón que yo tengo esta tarea, ¿no? La discapacidad siempre se ha entendido como que la persona tiene limitadas sus posibilidades, bien sea de experimentar, de comunicar o de recibir, ¿no? Y curiosamente en la dimensión espiritual de la persona esto no se da. Y hay una frase que me gusta hacer uso: para Dios no hay nadie discapacitado. La espiritualidad cristiana, nuestra fe cristiana, nos dice esencialmente algo, y es que la fe consiste en relacionarnos con Dios. Y Dios no tiene ninguna limitación con ninguna persona con discapacidad. Nosotros, con una persona que sea un TEA, un espectro autista profundo, pues tendremos muchísimas dificultades de comunicarnos. Dios no la tiene. Lo que tenemos que encontrar son caminos para que esta persona reciba el mensaje a través de muchos modos, que no son muchas veces el verbo, la palabra, sino... Entonces, la dimensión espiritual de la persona también necesita sus tiempos, sus momentos, en la semana, en el mes, en el año, sus espacios, lugares. Debe encontrar sitio en las realidades parroquiales, escolares, y por tanto debe cultivarse como una dimensión de la persona. Si no, estaríamos haciendo seres incompletos, ¿no? Y aquí tenemos la suerte de que aquí hay discapacidad en los medios, no en la interioridad de la persona, ¿no? Aunque sea un poco misterioso, yo lo creo así y lo vivo así. Entonces, y luego muchas veces, desde la experiencia que yo tengo, sobre todo en Fundación Madre de la Esperanza, pero también con personas de TEA o con los sordos, que llevo un tiempo también en relación con ellos, es increíble cómo las personas con discapacidad pueden expresar y vivir la vivencia religiosa. Es admirable a veces, es sorprendente, ¿no? En una de las cartas que el Papa Francisco escribía decía: vosotros, sin saberlo, dirigiéndose, creo que fue el año 2022, dirigiéndose a las personas con discapacidad, vosotros sois evangelizadores y anunciáis la alegría del Evangelio al mundo, aunque no lo sepáis. Y eso me pareció precioso, ¿no? Bueno, pues hemos hablado de esa visión integral de la persona con discapacidad, que en definitiva es la persona como somos todos nosotros.
tenemos hoy ese día, hemos celebrado hoy el Día de las Personas con Discapacidad. Daniel, ¿qué queda por hacer? Porque esta plataforma yo creo que es importante, se les da a ellos la palabra, se les da la batuta para que ellos digan, queremos esto, esto y esto, pero ¿qué queda por hacer? Siempre ponemos el mismo símil. ¿Quién tiene que avanzar más en el camino, la sociedad o las personas con discapacidad? Sin lugar a duda, a día de hoy podemos decir que nos queda mucho recorrido por hacer, y porque esto lo estamos comprobando en el día a día. Sin duda alguna, las personas también nos lo están diciendo, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Ante quién tiene que hacer más? Yo creo que efectivamente el que tiene que moverse, el que tiene que hacer más es la sociedad, somos la sociedad, ¿no? Para que entendamos que la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo pues también tiene derecho a esa vida como la que tenemos cualquiera de nosotros. Y en los distintos ámbitos, y estamos viendo cómo también desde los ámbitos de la administración, de los poderes públicos, se están produciendo pues, una serie de medidas y una serie de legislaciones que tienen que ir tendentes a que esa normalización sea real y efectiva. Muchas veces también pedido e impulsado por las propias organizaciones de la discapacidad y también por las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Me viene a la cabeza distintos ámbitos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la accesibilidad, como a día de hoy muchas veces no somos capaces de comprender que hay personas que tienen dificultades para entender un texto o para poder manejarse en un espacio determinado, y ahí tenemos también un recorrido muy relevante. Lo mencionábamos con anterioridad, el tema del empleo. A día de hoy nos encontramos tasas de paro que son importantemente más amplias, ¿no? que la de las personas sin discapacidad intelectual o del desarrollo. También en el ámbito de la educación, cómo nos encontramos con que el sistema educativo no es un sistema flexible que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de las personas para que ellas luego puedan obtener un empleo digno y cualificado. ¿Cómo no? Sin duda alguna, todo el ámbito de la vivienda o de la residencia, el derecho a tener una vida independiente, a vivir en autonomía, a poder elegir la vida que quiero para mí mismo. A día de hoy seríamos incapaces de comprender que pues a nosotros se nos dirigiera dónde y cómo vamos a vivir. Esto no tendría ningún sentido. Sin embargo, para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sigue ocurriendo, como a veces son otras personas las que deciden dónde y cómo tienen que vivir. Y sin lugar a duda, bueno, pues hay muchos aspectos muy relevantes de la vida de la persona que la persona con discapacidad aún tiene mucho margen de mejora para poder tener una vida plena, una vida deseada como la que tenemos cualquiera de nosotros. Y sin lugar a duda, a la pregunta que me hacías, es la sociedad la que tiene que dar pasos en esa dirección. Las personas con discapacidad a día de hoy nos están diciendo cómo quieren vivir, qué quieren para ellos mismos. Entonces, ellos lo tienen muy claro. Ahora, con esta plataforma regional de representantes de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pues también vamos a tener unas señales, un altavoz muy potente para la sociedad, para los políticos, para nosotros, para las organizaciones, en la que tenemos que prestar, sin duda alguna, mucha atención, porque ya no somos otros los que decidimos, ya no somos otros los que hablamos por ello, sino que son las propias personas, en primer lugar, las que nos están diciendo cómo vivir. De las preposiciones, que parece una tontería, pero yo creo que es muy importante. Ya no es hablar de, sino es hablar con. ¿Cuál sería tu reto inmediato, Jesús? Bueno, yo creo que uno de los principales objetivos es la educación, ¿no? ¿En qué sentido? Pues trabajar en la educación para que, bueno, pues se incluya a personas con discapacidad intelectual, con niños pues, que no tienen reconocido una discapacidad intelectual, ¿no? Trabajar desde, si puede ser, pues desde pequeñitos hasta que finalicen sus estudios. ¿Tú has ido a un colegio normal? Sí, yo he ido a un colegio público y posteriormente a un instituto de secundaria, sí. Y siempre se ha respetado tu decisión. Tus padres se han sentido siempre respetados y acompañados por el centro educativo, entiendo. Sí, claro. Es que hay veces que hay diferencias entre el centro educativo y los padres. No ha sido tu caso. Hace 15, 20 años pues era diferente, ¿no? Pero van cambiando, sí es cierto que va cambiando un poquito este ámbito, pero hay que trabajar mucho más.
hay que trabajar. Y sobre todo entiendo que individualizar, personalizar, ¿no? Porque entiendo que estando, aunque puedas tener el trastorno común, ese trastorno que te identifica, luego cada persona, bueno, pues es un mundo y necesita de unas adaptaciones personales, únicas, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? No estandarizar las situaciones, ¿no? Daniel. Efectivamente, ¿no? La gama de la discapacidad, como bien apuntaba antes Benito, es muy amplia y sin lugar a duda, pues efectivamente no todas las personas necesitamos lo mismo. Hay personas que necesitamos ciertos apoyos en un ámbito concreto y otras que lo necesitan en otro ámbito completamente diferente. Por eso es muy importante esa no estandarización de la educación que están recibiendo las propias personas, para que pueda ser una educación donde nosotros lo que estamos pidiendo es que se pueda titular en aquellas capacidades en las que soy bueno en la vida y no que a veces la estandarización de la educación nos obliga a tener una amplia gama de conocimientos que muchas veces no vamos a necesitar y que no vamos a desarrollar en nuestro ámbito laboral o en nuestro ámbito personal en la vida futura. Por lo tanto, el hecho de que cuando nos enfrentamos a esa necesidad de decir lo que sabemos y en qué somos buenos, pues se nos exigen muchas cosas que no vamos a necesitar. Por lo tanto, esa modulación de esa educación donde podamos titular en aquellos aspectos que hemos demostrado que somos capaces de realizar sin ningún problema. Sin perjuicio de que sigan existiendo centros específicos para niños, para personas que tienen un tipo muy específico de discapacidad, ¿no, Benito? Este es un debate que no está cerrado y que si algo ha cambiado en la educación, yo profesionalmente trabajo en el mundo educativo, pero no como docente, sino como asesor en temas jurídicos, laborales, pero estoy empapado por mi trayectoria personal y de lo educativo. Si algo ha cambiado en el paradigma educativo es que fue el descubrimiento de que hay muchas capacidades, hay muchas inteligencias. Esto fue un descubrimiento que ha cambiado radicalmente el modo de entender la educación y los procesos educativos. Hace 40 años, con perdón, en la escuela estaban los listos y los tontos. Así de simple. Y dentro de los listos estaban los de ciencias y los de letras. Y es así de simple y de injusto era la escuela. Y se iba sobrellevando. Esto afortunadamente se ha superado y hablamos de inteligencias múltiples y por tanto de capacidades múltiples. Esto se puede llevar más o menos hasta ciertos niveles, ¿no? Todo desarrollo de inteligencia exige un apoyo para desarrollar esa inteligencia. Claro. Por tanto, las personas con discapacidad, sobre todo si son discapacidades intelectuales, tienen unas inteligencias. Y hay muchos tipos de inteligencia. Está la matemática, pero está también la manual, ¿no? Es decir, entonces, todo esto ha ido cambiando y ha hecho que las personas puedan tener un desarrollo lo suficientemente importante como para permitirles vivir una vida, digamos, plena en sus capacidades. Entonces, ahora bien, también hay situaciones donde hace falta un apoyo específico y eso justifica que yo entiendo que deban existir centros donde haya una atención específica, porque si un aula de primaria tiene 20, 25, 18 alumnos, pues un aula de educación especial tiene 4 o 5. ¿Por qué? Porque son personas con grave afectación y necesitan, pero no por ser separados, sino por ser mejor atendidos. Que a veces dicen, no, es que los separamos, no, es que los vamos a atender mejor. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y por eso. Ahora bien, es un debate donde hay quien piensa que no deben estar todos juntos y luego mezclados y luego que haya recursos especiales. La metodología, bueno, puede haber divergencias, pero entender sobre todo que si hoy para todos los alumnos se habla de educación individualizada, uno se coge cualquier proyecto educativo de un centro privado, público, concertado, y todos hablan de educación individualizada, donde el protagonista es el alumno, donde se atiende a la necesidad de cada alumno en particular. Bueno, pues si eso es así, el mundo de la discapacidad engancha perfectamente en esos proyectos, ¿no? Que cada uno necesita su atención particular. O sea, que no estableceríamos diferencia en la base, porque efectivamente cada vez la educación es un poquito más
individualizada. Es una pena porque he abierto yo un melón, me da la sensación que no vamos a poder desarrollar porque nos quedan cuatro minutos. Ese es tu reto urgente, la educación, ¿verdad, Jesús? Bueno, es una de las prioridades. Es una de las prioridades. ¿Y la que te gustaría así de corazón, la que te emocionaría especialmente? Me emocionaría especialmente la educación y obviamente también el empleo, que necesita una mejor accesibilidad a la hora de poder desempeñar las funciones que podemos hacer. ¿Y la vivienda? La vivienda, por supuesto, también, porque no, pues es que al final son los pilares, ¿no? Bueno, en eso, pues, hay mala suerte porque, bueno, pues al final la vivienda no está muy accesible para todo el mundo, ¿no? Pero obviamente que sí, que también hay que trabajar la vivienda para tener una vida autónoma completamente. Daniel, por ir cerrando programa, educación, empleo, vivienda, al final son las aspiraciones que tienen los jóvenes, que tenemos cada uno de los ciudadanos que componemos esta sociedad. Y en vuestra relación con las administraciones públicas, ¿en qué medida seguís estando un poco en el debe con el haber? ¿Seguís teniendo demasiada dependencia o ya no tanto? Bueno, sin lugar a dudas, las organizaciones de la discapacidad intelectual o del desarrollo son organizaciones que así está establecido también por ley, para poder atender a las personas que están atendiendo, necesitan de esa financiación pública. Es decir, no es que tengamos una mayor o una menor dependencia, es que es la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad y por lo tanto es un deber de la sociedad y la administración pública lo que hace es que canaliza ese deber y está establecido por nuestras normas para poder atender a todas esas personas que a día de hoy se está atendiendo en diversos ámbitos y en las situaciones que cada uno necesite. Lo acabamos de mencionar en materia de vivienda, en materia de vida, para tener una vida autonomía con un asistente personal que me permita poder realizar mis propios proyectos en materia de empleo, en materia de accesibilidad, a aquellos niños más pequeños, esas niñas más pequeñas, en materia de atención temprana, cómo atender a esos niños y niñas y a sus familias. O sea, tenemos muchos ámbitos y sin lugar a duda, pues igual que cuando vamos a recibir cualquier tipo de servicio de la administración, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo también tienen derecho a poder percibir esos servicios de la administración para cubrir sus necesidades. Pero si bien esta es que si hubiera, por ejemplo, por parte de la economía, de los empresarios, un mayor impulso de la contratación de las personas con discapacidad, digamos que ese alivio se dotaría un mayor alivio, ¿no? Porque en la demanda de las entidades sociales, ¿no? Sin lugar a duda, el ámbito del empleo... Por eso te digo que quizás es que no he planteado bien mi pregunta, que en tanto en cuanto la sociedad haga más por la inclusión en todos los ámbitos de las personas con discapacidad intelectual, sin quitarle la necesaria responsabilidad que tiene que tener el Estado con este ámbito, digamos que también se aligeraría, ¿no? Lo ideal sería que cada uno de nosotros pudiera obtener los recursos para poder autoadministrarse. Pero sí, es verdad, y como hemos mencionado con anterioridad, que hay personas que presentan una necesidad especial a la hora de poder desarrollar su día a día, a la hora de poder desarrollar su proyecto de vida. Por lo tanto, hay veces que también el hecho de obtener un empleo no lo cubre todo. Sí. Hay otro tipo de necesidades que también tienen que ser cubiertas y ahí, sin lugar a duda, es la propia administración la que tiene que estar ahí al pie del cañón para poder atender esas demandas. Es un ámbito que también se plantea mucho, por ejemplo, Benito, y vamos concluyendo, en el ámbito de la acción social de la Iglesia. Obviamente la Iglesia está llamada a tener una acción social y la hace a través de Cáritas, pero no puede suplantar el papel del Estado, que lo tiene con responsabilidad con la sociedad, ¿no? Digo que es el mismo ejemplo, ¿no? Yo creo que hoy todo se entiende desde ámbitos de colaboración. Todo el mundo puede hacer un poco de todo. Exacto. Pero cada uno tiene que hacer un poco más aquello a lo que está llamado. Yo me planteaba que además de vivienda, trabajo, hay una cosa que para mí creo que es muy importante y es las personas con discapacidad anhelan algo que hoy es fundamental, es relacionarse. Relacionarse con el mundo, con las personas, no solamente con su ámbito. Sí, eso lo decían en el vídeo también. Lo decía alguien en el vídeo muy bonito, sí. Sino quiero conocer al resto del mundo, y quiero enriquecerme y quiero enriquecer al resto del mundo. Esto en el ámbito de la Iglesia se está haciendo un poquito mejor que hace un tiempo. Bueno, pues bienvenido sea también, seguro que en el ámbito de la sociedad.
Bueno, pues cerramos con Jesús. ¿Te ha gustado la experiencia televisiva? Sí, para ser la primera experiencia televisiva, bueno, pienso que no ha estado mal y bueno. Pues... ¿Volverás? Volveré, sí. Sí, yo creo que sí, y además volverás probablemente también con tus compañeros de esa plataforma regional de representantes. No sé, ¿vais a tener reuniones periódicas? ¿Vais a tener alguna...? Me imagino que habrá algún encuentro nacional también, ¿no? Sí, tendremos un encuentro próximamente, pero la fecha aún no está por determinar, me parece. Bueno, pero, pues ya iremos preguntando. Aún así también hacemos reuniones vía telemáticamente. Claro que sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que se mueva en este ámbito de la discapacidad, que yo insisto que al final nos toca y nos corresponde a todos, ¿no? Porque todos en un momento de nuestra vida podemos estar en una discapacidad o estar cerca de una persona con discapacidad o ser nosotros mismos, que la vida da muchos tumbos y nunca sabes lo que te tiene preparado. Benito, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Daniel, muchísimas gracias también por estar gracias. aquí, a ti y a todo tu equipo de comunicación, Muchas gracias. que siempre lo hace también para coordinar estos programas. Y Jesús, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Y ya sabes, aquí tienes tu casa para lo que necesites. Muchas gracias. Y a todos ustedes, volvemos en la semana que viene con más enfoque. Buenas noches.